Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Y si recuerdas, el nombre de nuestra serie es Lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de mí o lo que Dios dice de ti. El corazón o la idea principal de esta serie, que hemos estado viendo ya por algunas semanas, es que para cumplir nuestro propósito y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, debemos de recordar lo que Él ha dicho de nosotros. Si tú vas a mantenerte fiel en este caminar cristiano, si tú vas a cumplir el propósito y el llamado de Dios para tu vida, es importante que escuches, que recuerdes lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Y yo les he estado diciendo, ¿no?, que a veces podemos argumentar que Dios no ha dicho nada de nosotros, ¿verdad? Porque tal vez nunca nadie te ha dicho, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor acerca de ti. Pero lo que yo les he estado diciendo en esta serie es que a lo largo de la Biblia hay personas que no solamente son históricas, no solamente vivieron en cierto tiempo de la historia, son representativas. Entonces es muy importante que aprendas ese principio tan sencillo. Hay personas en la Biblia que no solamente son históricas, son representativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Dios dijo de ellos también lo dice de nosotros. Lo que Dios declaró sobre ellos también lo declara sobre nosotros. Quiere decir que el día de hoy, en estas semanas, ¿verdad?, tú y yo hemos estado aprendiendo lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo, por ejemplo, lo que Dios nos dice a través de Adán y Eva, o lo que Dios nos dijo a través de Adán y Eva. Y todos podemos, con Adán y Eva es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando pensamos en Adán y Eva, entender que son representativos. Ellos son los primeros seres humanos, de acuerdo a la historia bíblica, ¿sí? Nos representan, ¿sí? Y eso es lo que aprendimos a través de ellos. Aprendimos que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, si alguna vez has tenido duda, ¿verdad? ¿Vengo del chango o qué? ¿Verdad? No, fuiste creado a la imagen de Dios, ¿sí? No somos un accidente. Eso aprendemos también en la historia de Adán y Eva. Yo no soy un accidente. Dios tiene un gran plan para nosotros. Dios tiene un gran plan para ti. En Adán y Eva también Dios nos dice que nuestro crecimiento es un proceso. Por eso tenemos que ser pacientes. Por eso tenemos que caminar día a día nuestra relación con Dios, vivir cada día nuestra relación con Dios. Aprendimos que Él no nos abandonará en ese proceso, aun cuando fallamos, aun cuando caemos, aun cuando nos equivocamos, Dios no nos abandona en ese proceso de crecimiento. Y también vimos y esto es lo que nos dice Dios a través de ellos, que la manera en que vivimos tiene implicaciones eternas. Nuestra vida es mucho más importante de lo que a veces reconocemos, de lo que a veces pensamos. Y yo les he estado diciendo que estas verdades deben de estar por encima de nuestras experiencias, de nuestra herencia familiar y emociones. Lo que Dios dice de nosotros es más importante que nuestras propias experiencias. A veces tú y yo basamos quiénes somos, hacia dónde vamos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestras experiencias. Y si nuestra experiencia no ha sido buena, si hemos cometido errores, si hemos fallado, si hemos pecado, en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos descalificamos. Nos ponemos una tacha y decimos, no, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Dios ya no me ama. Dios ya no tiene un plan para mi vida. ¿Verdad? Porque ponemos nuestras experiencias por encima de lo que Dios dice. Si tú has experimentado la traición, en lugar del amor, el odio de personas, por esa experiencia puedes llegar a creer que así es Dios contigo también, que Dios no te ama, que no eres importante para Él.
Pero lo que estamos aprendiendo en esta serie es que lo que Dios ha dicho de nosotros es superior, es más importante. Debemos de establecer nuestra vida en lo que Dios ha dicho de nosotros por encima de nuestras experiencias. Las últimas semanas yo les he estado diciendo, ¿verdad? Que Dios dice que tú no eres un accidente, tú fuiste planeado, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Pero a lo mejor tú tienes una experiencia, a lo mejor eres adoptado, a lo mejor no conociste a tus padres, o a lo mejor a uno de tus padres se le ocurrió decirte, nunca te quisimos tener. Y eso hace algo en nosotros, ¿verdad? Y empezamos a creer que realmente somos un accidente. Pero cuando escuchamos lo que Dios dice de nosotros a través de Adán y Eva, nos damos cuenta, no, yo no soy un accidente, fui planeado por parte de Dios. Fui creado a su imagen y semejanza. Debe de estar por encima de nuestras emociones, de nuestra herencia familiar. Es como que estas palabras se deben de volver nuestro GPS espiritual. Lo que Dios dice de nosotros debe de ser nuestro GPS espiritual. Tú vas en una dirección, tú vas en camino a parecerte más a Cristo. Tú vas en camino a ser un mejor padre, a ser una mejor madre, a ser un buen hermano, un buen hijo, ¿verdad? Ese es tu camino, ese es tu meta, ese es tu propósito. Pero de repente en ese camino, ¿verdad? Escuchamos voces. Nadie te quiere. Eres un accidente. Eres un error. ¿Y qué tenemos que hacer? No, tenemos que recordar lo que Dios ha dicho de nosotros, ese GPS espiritual, ¿verdad? Que nos enfoque y nos guíe en la dirección correcta. Por eso Pablo, ¿verdad? Nos decía, recuerden, le decía a Timoteo, pero nos dice a nosotros, recuerda lo que Dios ha dicho de ti. ¿Para qué? Para que te mantengas fiel. Para que te mantengas en la carrera, para que pelees la buena batalla, para que mantengas la fe. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En esas semanas también vimos lo que Dios nos dice lo que Dios nos dijo a través de uno de los primeros descendientes de Adán y Eva, que se llamaba Enós, ¿sí? Y Enós, si recuerdas un poco la historia que conté, Enós era nieto de Adán y Eva. ¿Sí? Era el hijo de Set, que dijo Eva que Dios le había dado a Set en lugar de Abel, a quien había matado Caín. Pero fíjate lo que la Biblia nos dice a través de Enós. ¿Qué nos dice acerca de nosotros? ¿Sí? Y en Enós, Dios nos dice que desde nuestra imperfección podemos acercarnos a Él. Acuérdate que Enós representa esta generación de personas que empiezan a vivir la vida después de la caída de Adán y Eva, después de la expulsión del huerto del Edén, después del asesinato de Abel. Y es esta generación, ¿verdad? Que si pensara solo en su historia, ni levantar la cara, ¿verdad? Iban a poder, en vergüenza, en sentirse alejados, separados de Dios, ¿sí? Pero en Enós aprendemos que desde nuestra imperfección, desde nuestro pecado, podemos acercarnos a Dios. Y ese es el pasaje que leímos para declarar esa verdad. Dice la Biblia, Set tuvo un hijo a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esa es la primera vez en toda la Biblia que te dice que un ser humano empieza a invocar el nombre de Dios, que toma la iniciativa de invocar el nombre de Dios y lo hace desde su imperfección. Y Enós nos representa, sí, también, así como Adán y Eva. Su generación fue la primera en adquirir la confianza de buscar a Dios desde su imperfección, desde su pecado, desde su fracaso, desde las consecuencias del pecado. Y la palabra que leemos ahí, invocar, ¿verdad? Se relaciona con la idea de orar, de adorar a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Enós, eso es lo que estaba haciendo la generación de Enós. Y tal vez sea aquí donde tú estás, en tu caminar con Dios. Estás empezando a buscar a Dios.
Y no estoy diciendo que empezaste la semana pasada, a lo mejor tienes un año, un par de años, pero tu sensación es que estás empezando a buscar a Dios. Y tal vez, como no, tal vez estás empezando a buscar a Dios después de errores, de fracasos, de malas decisiones, de las consecuencias de esas decisiones. Pero esa es la buena noticia, ¿verdad? Podemos buscar a Dios desde nuestra imperfección. De eso se trata el Evangelio, de eso se tratan las buenas nuevas, que Jesús vino a salvar ¿a quién? A los pecadores, a nosotros. Quiere decir que desde nuestra imperfección, desde nuestro pecado, podemos acercarnos a Dios. Anímate. Si tú sientes que apenas estás empezando a buscar a Dios, anímate. Porque de donde tú estás puedes llegar a una vida llena de luz y propósito. Ahorita puedes voltear a ver tu vida y decir, es que Roberto, todavía estoy pagando las consecuencias de mis decisiones. Todavía estoy experimentando el error de mi pecado, de mis fracasos. Pero estoy buscando a Dios, es verdad, lo estoy buscando. Estar aquí es señal de que estoy buscando a Dios. Anímate. Deja que la fe y la esperanza llegue a tu corazón, porque de donde estás puedes llegar a una vida llena de luz y propósito. Eso es lo que Dios hace con todos los pecadores que nos acercamos a Él. Nos toma de la mano y nos guía a esa vida llena de luz, llena de esperanza, llena de propósito. Y cuando hablamos de los descendientes de Adán y Eva, especialmente si lees el libro de Génesis, llegas a unos capítulos que literalmente el subtítulo o el título de esos capítulos es Los descendientes de Adán y Eva. Y otro de los descendientes de Adán y Eva que nos representa fue un hombre llamado Enoc. Y esto dice la Biblia de Enoc. Dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Otra vez, son de esas cosas que suceden por primera vez en la Biblia que son muy interesantes. Esta es la primera vez en la Biblia que se dice que alguien caminó con Dios. ¿Sí? Y tú y yo podemos entender qué está diciendo la Biblia cuando dice que alguien que caminó con Dios. Para empezar, está diciendo que fue un hombre que tuvo una relación con Dios, pero también está diciendo que fue un hombre que obedeció a Dios, caminó con Dios. ¿Sí? También, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios se lo llevó. ¿Sí? No solamente este hombre caminó con Dios, sino que Dios se lo lleva al cielo desde la tierra, ¿verdad? Fue un hombre fiel a Dios que caminó con Dios. Pero eso es lo interesante, ¿verdad? Hablamos primeramente de Nos, que representa a aquellos que buscan a Dios. Y luego llega Enoc, que representa a aquellos que caminan con Dios. No podía haber llegado Enoc antes de Enos. Enoc es la consecuencia de Enos. Caminar con Dios no surge de la nada. Es el fruto de buscar a Dios sincera y apasionadamente. Enos buscó a Dios, por lo tanto llegó Enoc que caminó con Dios. Y tenemos que verlo y aplicarlo en nuestras personas. Tal vez tú dices, sí, Roberto, yo quiero caminar con Dios, yo quiero obedecer a Dios. Pero luego en el diario vivir nos damos cuenta, híjole, no puedo, ¿verdad? No logro hacerlo. Intento, pero no lo logro. Tengo buenas intenciones, pero no lo hago. Y tal vez la razón es porque no lo estamos buscando apasionadamente, sinceramente. No podemos caminar con Dios si primero no lo buscamos. Tenemos que buscar a Dios para poder caminar con Él. Y yo creo que esto lo entendemos, ¿no? Tú puedes pensar cómo Enos representa un cambio generacional. Enos representa esa primera generación que dice, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, vamos a intentar conectarnos con Dios otra vez después de la caída, después de las consecuencias del pecado, buscan a Dios.
Pero eso provocó un cambio generacional. Yo puedo imaginarme a los hijos de Enós, ¿verdad? Que aprendieron de su padre a buscar a Dios, vieron a su padre buscar a Dios. Y a medida que pasaron los años, no solamente se convirtieron en hombres y mujeres que buscaban a Dios, sino en hombres y mujeres que caminaban con Dios. Y llega Enoc, que ya camina con Dios al punto, al extremo, ¿verdad? Que Dios lo toma y se lo lleva al cielo. Tú puedes pensar cómo, aún en tu familia, ha habido ciertas personas que han hecho cambios generacionales. Algo que vino y cambió la historia de tu familia. Entre los hispanos, ¿verdad? O latinos es muy común escuchar la historia. Mi papá o mi hermano fue el primero en terminar la universidad. ¿Sí? Pero sucede algo, ¿verdad? Que por años, ¿verdad? Nadie había ido a la universidad en la familia. Pero de repente surge ese primero. Es el primero en terminar la universidad. ¿Y luego qué sucede? Que después de él vienen muchos más. Después de él, más terminan la universidad, sus hermanos mayores, los primos, los familiares, ¿verdad? Porque alguien hizo el cambio generacional. De repente hay familias, ¿verdad? Que toda la historia son historias de divorcio. Todos se han divorciado, los abuelos se divorciaron, los papás se divorciaron. Pero de repente llega una pareja que dice, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a divorciar. Vamos a mantenernos juntos. ¿Y qué haces? Haces un cambio generacional. Después de ti, que te mantuviste fiel en tu matrimonio, tus hijos se mantienen fieles en su matrimonio. Hay un cambio en tu vida. En alguno de ustedes, de tu familia, tal vez tú eres el primero en abrazar la fe, en permitir que Dios realmente sea el centro de tu vida. Pero eso produce un cambio generacional. Tus hijos empiezan a vivir esa vida. Tus descendientes empiezan a vivir esa vida. Y eso es lo que sucedió en el caso de Enós y de Enoc. Primero surgió Enós, que buscó a Dios. Y eso fue lo que abrió el camino para que apareciera Enoc, que iba a caminar con Dios. Si buscas a Dios sincera y apasionadamente, vas a caminar con Él. Esa es lo más seguro que podemos decir. Si yo busco a Dios sincera y apasionadamente, voy a caminar con Él. ¿Y qué significa caminar con Dios? Significa vivir constantemente en comunión con Él, obediencia y confiar en Dios. Empezarás a vivir la vida para la cual fuiste creado cuando caminamos con Dios. Pero luego leemos, porque la Biblia es muy interesante, luego leemos lo siguiente. Dice la Biblia que vivió Lamec, bueno, creo que 80 años, pero Lamec engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces tenemos primeramente a Enós, que abre el camino, abre la puerta para que llegue Enoc. El que busca a Dios, abre el camino para que llegue el que camina con Dios. Y cuando Lamec tiene a su hijo, Noé, lo identifica como alguien que iba a bendecir a otros. ¿Sí? Noé es la consecuencia de Enoc, de Enós y de Enoc. Enós buscó a Dios. Enoc caminó con Dios, por lo tanto llegó Noé, que es de bendición. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esto? Lo siguiente, tú y yo no podemos ser de bendición si primero no buscamos y caminamos con Dios. ¿Quieres realmente ser de bendición para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus amigos? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que caminar con Dios y eso nos va a convertir en personas que vamos a ser de bendición. La búsqueda abre el camino para la comunión con Dios. La comunión con Dios transforma nuestra vida en una bendición
para otros. Y no estoy hablando de perfección, ¿verdad? Para que no te asustes o para que digas, eso nunca voy a poder. Eso no estoy hablando de perfección. Somos humanos. Cometemos errores, nos equivocamos, no siempre hacemos las cosas como quisiéramos. Pero si tú y yo estamos buscando a Dios, intentando caminar con Él todos los días de nuestra vida, nos vamos a convertir en personas de bendición. Y yo sé que tal vez cuando piensas en Noé, dices, Roberto, ¿cómo que Noé fue de bendición? ¿Que no fue Noé el del arca? ¿Que no fue Noé el del diluvio cuando Dios aniquila casi a toda la humanidad? Y sí, ese es Noé. Y cuando Noé nació, su padre dijo, ¿verdad? Este niño va a ser de bendición, este niño va a bendecir a otros. Y eso fue lo que sucedió. Cuando la maldad de la humanidad era tanta que la muerte era lo único seguro, ¿verdad? Dios vio a la humanidad, nos vio a nosotros y era tanta nuestra maldad que lo único seguro era la muerte. Fue entonces que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando nuestra maldad, nuestro pecado habían llegado, ¿verdad?, a su máximo y Dios dijo, no, yo no puedo soportar esto ya más. Y lo seguro era la muerte de todos los seres humanos. Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que aprendemos en Noé. En Noé, Dios nos dice que nuestro pecado no tiene la última palabra. Tú y yo tenemos que creer esto acerca de nosotros. Nuestro pecado en nuestra vida no tiene la última palabra. También en Noé aprendemos que la ira de Dios no es su última palabra. Sí, la Biblia nos habla de la ira de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que provocan la ira de Dios. Pero gracias a Dios que la ira de Dios no es su última palabra. Su compasión y su misericordia lo es. Dios mismo se encargó, ¿verdad?, de hacernos claro cuál es la última palabra de Dios. Es Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Es la máxima revelación de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Jesús? La gracia, la compasión, la misericordia. Esa es la última palabra de Dios. Santiago 2:13 dice, la compasión triunfa sobre el juicio. Cuando los seres humanos merecíamos juicio, la misericordia y la gracia de Dios triunfó sobre el juicio. Y Dios utilizó a Noé, este hombre que halló gracia delante de él. Y algo interesante que la Biblia dice de Noé también es que Noé caminaba con Dios. ¿Sí? Y obviamente, como estoy diciendo, ¿no?, para caminar con Dios tienes que buscar a Dios. Entonces podemos decir, Noé buscaba a Dios, Noé caminaba con Dios, por lo tanto Dios lo utilizó para bendecir a los demás. Si vamos a ser mujeres y hombres de bendición, necesitamos creer en la misericordia de Dios. Tal vez esto te pase, ¿verdad?, así muy rápido, pero déjame decirlo otra vez, si podemos ponerlo otra vez. Si vamos a ser mujeres y hombres de bendición, necesitamos creer en su misericordia. Necesitamos creer en la misericordia de Dios. Necesitamos creer que la última palabra de Dios es su gracia, su compasión, su misericordia. ¿Sí? Noé fue de bendición, como dije ahorita, ¿verdad? Porque cuando todo parecía perdido, la humanidad recibió una segunda oportunidad. Tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Y tal vez no lo conectemos. Tú y yo estamos aquí. De acuerdo a la historia bíblica, tú y yo estamos aquí. ¿Gracias a quién? Gracias a que Noé halló gracia delante de Dios. Tú y yo tenemos esta oportunidad, ¿sí? Una segunda oportunidad. Después del error, de la caída de Adán y Eva, nosotros tenemos una segunda oportunidad. Esta oportunidad llega a nosotros gracias a que Noé halló gracia delante de Dios. Lo que parecía el fin se volvió un nuevo comienzo para todos. Y no solo esto, es muy interesante, pero el Nuevo Testamento, bueno, específicamente Pedro y el escritor de Hebreos,
Nos dicen que mientras Noé construía el arca, al mismo tiempo predicaba. ¿Sí? Entonces tú puedes imaginarte a Noé construyendo esta arca, ¿verdad? Porque iba a venir el diluvio. Pero mientras construía el arca, Noé predicaba, Noé le predicaba a la gente. Y podemos deducir que Noé predicaba arrepentimiento. Noé los invitaba al arrepentimiento. Por lo tanto, los estaba predicando, ¿verdad? Salvación. Y todos los teólogos, ¿verdad? Cuando lees la historia de Noé, se cree que Noé duró cerca de 100 años construyendo el arca. O sea, no es que duró 6 meses, ¿verdad? 2 meses, ¿verdad? De acuerdo a la historia, Noé dura 100 años construyendo el arca. Y en nuestros 100 años, Noé predica del arrepentimiento. ¿Verdad? Probablemente, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Pero podemos imaginarnos, probablemente Noé estaba pensando, los que acepten mi mensaje, los que crean, los que se arrepientan, los voy a invitar al arca. Van a subir al arca conmigo y van a ser salvos del diluvio de la muerte. Pero acuérdate, la razón por que el diluvio vino era porque la maldad de los hombres era tanto, el corazón de los hombres se había endurecido tanto, que ¿sabes cuántas personas aceptaron la predicación de Noé? ¿Sabes cuántas personas creyeron o respondieron al mensaje de Noé? Ninguna. Esa era la condición humana, esa era la condición de la maldad del hombre. Pero eso nos hace ver qué tipo de persona era Noé. No solamente era una persona que buscaba a Dios, que caminaba a Dios y que era de bendición, también era un hombre lleno de compasión, lleno de misericordia, así como Dios. Mientras construyó un arca por 100 años, predicó por 100 años. Eso es tener compasión, eso es tener misericordia. ¿Sí? Tú y yo, al igual que Noé, necesitamos ser portadores del evangelio, de las buenas nuevas. Si tú y yo vamos a ser de bendición a otros, tenemos que tener en nuestra boca y en nuestro corazón el mensaje de la gracia, el mensaje de la misericordia de Dios. A veces los cristianos somos más conocidos porque predicamos el juicio de Dios. Que Dios va a mandar a todos al infierno, ¿verdad? Por eso somos conocidos a veces los cristianos. Pero acabamos de leer, ¿verdad? La misericordia, la compasión triunfa sobre el juicio. Que vino a anunciar Jesús, vino a anunciar buenas nuevas. Vino a anunciar salvación, vino a anunciar perdón de pecados. Vino a decirnos que nuestro pecado no tiene la última palabra, que es la gracia y la misericordia de Dios. Recuerda, no se trata solo de lo que Dios dijo de ellos, sino lo que ha dicho de nosotros a través de ellos. A veces tú y yo leemos la Biblia, empezamos a leer el Antiguo Testamento y a los 5 días, ¿verdad? Qué enfadoso, no le entiendo nada, ¿verdad? Pero si lo hacemos con un poco más de calma, con más tranquilidad, podemos dejar que la Biblia nos hable, podemos escuchar la voz de Dios acerca de nosotros. Así que me gustaría a mí que esto que estamos viendo en esta serie, número 1, lo aceptemos, lo creamos, entendamos que se está diciendo acerca de nosotros y que permitamos que se convierta en nuestro GPS. ¿Sí? Yo les dije el día de hoy, en Noé, Dios nos dice que nuestro pecado, que nuestros errores, que nuestros fracasos no tienen la última palabra. Es la compasión y la misericordia de Dios la última palabra. Entonces tú vas en un camino en esta vida y de repente puedes pensar en tus errores, en tus fracasos, en tu pecado y decir, ya no hay esperanza para mí. Ya no voy a lograr nada. Dios ya no va a estar conmigo. Dios ya no me va a bendecir. Dios ya no me va a dar oportunidades. Pero cuando sincronizas, ¿verdad? Tu mente, tu corazón con las palabras de Dios, es como encontrar el GPS que te dice, no, es por aquí. Tu pecado, tu fracaso, tu error no es la última palabra. Es la misericordia, es la compasión, es el propósito de Dios
para tu vida.